Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a otro programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicada en el Campamento Jerusalén del barrio Callabo de Juana Díaz. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente ante un programa donde Dios quiere revelarse a tu vida, donde Dios quiere hablarnos, donde Dios quiere dirigirnos ante un ambiente tan dañino, perverso, contaminado, corrupto. Hoy el Señor continúa con puertas abiertas, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje del reino de los cielos. Llámanos al 787-259-1155. Y hoy el Señor nos exhorta a imitar siempre lo bueno. A imitar siempre lo bueno. Y vamos a estar considerando la tercera carta de Juan en el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Por lo tanto, el Señor nos hace una exhortación para poder concientizarnos de la importancia de reflejar a nuestro Padre Celestial, de reflejar lo bueno. Imita siempre lo bueno, dice el Señor. Imita siempre lo bueno. Y esta es la tercera carta de Juan y es una carta universal. No es escrita para ninguna iglesia en particular. Está escrita por un pastor, por alguien que conoce el pastorado. Está consciente de los males del ambiente y de todo alrededor que pueden afectar su rebaño. Y luego de la muerte de todos los apóstoles, surgió un conflicto con respecto a los ministros de las iglesias locales y los ministros itinerantes, porque algunos falsos ministros habían comenzado a ocupar púlpitos de la iglesia local y otros habían comenzado a viajar, y estos tomaban ventajas de los cristianos bondadosos. Por eso, en la segunda carta de Juan hacia todo aquel que prestara atención a ella, en ese versículo 7 dice: protéjanse de los mentirosos que niegan a Cristo, los anticristos, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, dice el versículo 9 de esa segunda carta de Juan. Por lo tanto, hermano, esto es bien serio. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos de apostasía, en tiempos donde muchos le van a dar la espalda a Dios, niegan la verdad, niegan la fe, y nosotros tenemos que siempre imitar siempre lo bueno. Y el Señor nos dice que para poder imitar siempre lo bueno, no permitas que nadie te contamine. No permitas que nadie te engañe. Porque Jesús mismo lo decía. Estos son tiempos de engaño, los últimos tiempos, los tiempos anteriores a su venida. Y el apóstol Juan hablaba enfáticamente en esas cartas: no reciban a un mentiroso. No imites a los mentirosos. No hagan concesiones con ellos. En su segunda carta, Juan, en el versículo 10, dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina del Evangelio,
de Jesucristo, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Son tiempos donde te tienes que proteger, tienes que guardarte de la falsedad. No debes dejar que todo lo que transmitan a través de la televisión, a través de la internet, a través de la radio, te convenza de lo que es la verdad. Escudriña las Escrituras. Déjate llevar por la palabra, que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Jesucristo habló de que íbamos a conocer la verdad, y la verdad está en Él. No hay otra verdad. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que Jesús mismo decía: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. No escuches a mentirosos. Hay muchos mentirosos, impostores, que dicen ser seguidores de Jesús, pero no lo son. Vamos a concentrarnos en las Escrituras, porque hay gente que dice ser cristiano, pero no vive como cristiano. No da buen testimonio. No cree la verdad sobre Cristo, la verdad completa, absoluta. Y vive y enseña algo enteramente diferente de aquello que Cristo vivió y enseñó. Por lo tanto, en estos tiempos tan difíciles, hermano, amigo, aquel que me está escuchando a través de la radio, solamente acepta lo que está escrito. Solamente acepta lo que ha sido enseñado por Jesús, y tiene texto y tiene contexto. Hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores que han creado una filosofía religiosa, un modo de vivir de acuerdo a sus intereses. Es preciso ver cuánto engaño hay en el mundo, cuánta mentira en las enseñanzas sobre Cristo. Hay algunos que solamente le dan mérito al Padre y eliminan al Hijo como la puerta de salvación, y no creen en el Espíritu Santo. Hay algunos que simplemente siguen a Cristo solo, sin el Padre y el Espíritu Santo. Hay algunos que solamente se concentran en el mover del Espíritu Santo y no en el Padre y en el Hijo. Hay quienes simplemente respaldan el Nuevo Testamento y eliminan el Antiguo Testamento, diciendo que no está vigente en este tiempo, simplemente porque afectan sus ideas y deseos personales. Que no existe en este tiempo el diezmo, claro, porque eso afecta su bolsillo, y son personas demasiado egoístas, ambiciosos, que no pueden desprenderse en confianza y darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tenemos demasiado engaño en este tiempo, y los apóstoles estaban previniendo esto. Estaban aconsejando a la iglesia, no solamente local, sino universal, de estos tiempos difíciles, de estos tiempos peligrosos. Hoy el Señor recalca en su palabra: imita siempre lo bueno. Ante la maldad de los últimos días, imita siempre lo bueno. Recuerda, el Señor quiere guardarnos. El Señor quiere cuidarnos. El Señor quiere que nosotros creamos conciencia de lo que está ocurriendo. La palabra del Señor dice en 3 de Juan, versículo 9. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes,
a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, Él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Llámanos al 787-259-1155. Hay 3 sectas apocalípticas que llevaron a sus miembros a suicidios en masa. Se dejaron morir de hambre para llegar al cielo en Kenia, allá en África. Eran los seguidores de la Iglesia Internacional de la Buena Noticia, predicadores mesiánicos. Tenemos falsos maestros en este tiempo, en tiempos peligrosos. 30 años de la masacre de Waco, Texas, dirigido por David Koresh, un pedófilo, líder de la secta de los davidianos, que salían del movimiento adventista del séptimo día. Se declaró el último profeta. Habrán falsos profetas, habrán falsos cristos. ¿Te acuerdas de cuando salió en las noticias el caso de Jim Jones, del Templo del Pueblo? Su ideal era crear un paraíso socialista, que no existieran fronteras de raza o nacionalidad. Te dice a lo que llegó este hombre y sus colaboradores. Se quitaron la vida. En 1975, en Guayana, una ex colonia británica al lado de Venezuela, donde fundó Johnstown por el fanatismo y la idolatría. En la noche blanca final, Jim Jones dio la orden de beber refrescos con cianuro y 300 niños y bebés murieron. Unos pocos escondidos sobrevivieron. Otro falso profeta fue el fundador de la Puerta del Cielo, allá en el rancho Santa Fe de California en el 1997. Esa fue una de las primeras sectas religiosas de la era de la Internet, y usaban la tecnología digital para difundir sus creencias a un público más amplio y para generar ingresos. ¡Cuánta falsedad! ¿Cuántas personas proclamándose como el Mesías? ¿Cuántas personas arrastrando vidas y almas a la confusión? Por eso, no los recibas en casa. Ninguno que llegue a tu casa que no lleve la doctrina de Jesús, de Jesucristo el Señor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo recibas en tu casa. Te dice, si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No apoyes ningún tipo de organización si no está definida bíblicamente. ¿Cuál es la doctrina verdadera? ¿Cuál es la enseñanza que trajo Jesucristo? Jesucristo vino en carne. Jesucristo nació de una virgen. Nació en Belén de Judea. Jesucristo nació siendo judío. Fue presentado al 8º día, circuncidado. Jesucristo cumplió la ley. Iba a la sinagoga, estudiaba la palabra del Señor. Jesucristo vino a la tierra
Y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Recibe a Jesús y recibe su enseñanza, recibe su doctrina. Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo vivió en la tierra. Él se vistió como hombre, se humilló a sí mismo para podernos entender el sufrimiento del ser humano aquí en la tierra y para podernos salvar. Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Allí entregó su espíritu. Allí llevó todas las enfermedades. Allí triunfó sobre el pecado. Allí triunfó sobre Satanás. Allí triunfó sobre el mundo. Allí nos dio la victoria. Allí avergonzó al diablo y a todas las potestades y las humilló en la cruz del Calvario. No hay un Jesucristo sin cruz, sin sufrimiento. Hay una secta cuyo eslogan es "pare de sufrir". Y el Señor mismo, Jesucristo, nos dice que en el mundo tendremos aflicción, mas confiad, Él ha vencido al mundo. En este mundo siempre va a haber problemas, va a haber sufrimiento, y por eso Jesús decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No te está hablando de que cuando tengas a Jesucristo como Señor y Salvador, todo va a ser color de rosa. Te está diciendo la palabra de que vas a sufrir por seguir a Jesús. No te van a aceptar. Muchas de las personas te van a rechazar, se van a burlar de ti, no van a querer estar contigo, porque el Señor te saca de las tinieblas y te deposita en su luz admirable. Ahora tú no vives igual, ahora tú no hablas igual, ahora tú no sientes igual, tus emociones cambian. Ahora te preocupa lo que le preocupa a Dios y tus prioridades son el cielo, las cosas del reino de los cielos. Te preocupa el hecho de que el evangelio sea predicado a toda criatura para que todos vengan a la salvación. Todo lo relacionado con el reino te interesa. Todo lo relacionado con Jesucristo te atrae. Y anhelas estar con el cuerpo de Jesucristo, que es la congregación de los santos, tus hermanos en Cristo. Jesucristo vino a la tierra, nació, se vistió de carne. Dios se vistió de carne, Emmanuel, Dios con nosotros. No importa en el mes que haya nacido, nació, dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Fue sepultado allí en los predios de Jerusalén. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y estuvo 50 días caminando con discípulos y personas que lo vieron vivo, resucitado. Y le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto por el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, no solamente en Samaria y en Judea, sino hasta lo último de la tierra. No te dejes engañar. Jesucristo vino a este mundo, vivió, murió por ti y por mí. Y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Si alguien viene a ti con otra doctrina que no sea esta, no la recibas en tu casa. Mateo 7:15 dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. Y dice el versículo 17 al 18: el árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. No te dejes engañar por aquel que dice que es cristiano, pero sus obras son malas. El cristiano hace lo bueno,
Puede que fallemos en muchas ocasiones, pero nos arrepentimos por la acción del Espíritu Santo que mora en nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y que Él mora en nosotros. No importa lo que te diga el hombre. No prestes atención a enseñanzas falsas. Cree lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4, 1 al 2 dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Les van a hacer caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Protege a tu familia. Protege a los tuyos. Llámanos al 787-259-1155. En esta carta de segunda de Juan se les habla a una querida madre y a sus hijos. Y dice el versículo primero: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No se sabe quién es esta dama. A lo mejor escribió a Juan sobre algún problema. Ella era una mujer de Dios. Y el versículo 4 dice que tenía hijos que andaban en la verdad, conforme al mandamiento que recibieron del Padre. Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Y solamente la palabra te puede salvar. Solamente la palabra de Dios te puede llevar a Jesús. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabes que la palabra está para protegerte a ti y a tu familia de la perversión de este mundo? Por eso, la Biblia nos insta en Efesios capítulo 5, versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No corras con el mundo inmoral ni indecente. No participes en obras que a Dios no le agradan. Sé bueno. Sé bueno como el Señor te está instando en este momento ante la maldad de los últimos días. Imita siempre lo bueno. Exhórtate en todo tiempo a hacer lo bueno. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha hecho cosas buenas a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra congregación. No podemos dejar de decirlo. El libro de Gálatas, en el primer capítulo, versículos 6 al 9, dice: Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros le hemos anunciado, yo le pido a Dios que los castigue, no importa que sea un ángel del cielo o alguien de nosotros. Vuelvo a repetirle lo que ya les había dicho: si alguien os anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue, que sea anatema. Estos son tiempos difíciles y peligrosos. No prestes oído a toda clase de enseñanza. No aceptes todo lo que te diga internet, ni tampoco los que vayan por tu casa. Analiza todo por la Biblia, analiza todo por la palabra. El antídoto contra los mentirosos son los líderes fieles, los que guían a la gente a Jesucristo, como dice tercera de Juan, versículo 1. Ahí te está hablando, te está exhortando para que te mantengas fiel a la verdad, no a la mentira. Yo, Juan el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad.
Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada más que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Esto le hablaba Juan a un discípulo llamado Gallo. No permitas que nada te dañe. Cuando confías en Jesús, eres prosperado en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu liderazgo, en la iglesia. Y el anhelo del Señor es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todos los que confían en Jesucristo son prosperados. El Salmo 1:3 dice que si tú eres así fiel a Dios, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Por eso, sigue el consejo de nuestro Señor. Sigue el consejo de Dios ante la maldad de los últimos días. Imita lo bueno, imita siempre lo bueno. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, mira a tu pueblo en esta hora, bombardeado de tanta mentira, de falsedad, para hacerlos apostatar de la fe. Dios, son señales de tu venida. Te pido, Padre, que continúes influyendo tanto en nosotros con la doctrina verdadera, que nada ni nadie nos saque de tu camino. Aun si nos desviamos, Señor, y empezamos a cojear, haznos volver al camino para que nos sanes. Espíritu Santo, ayúdanos a permanecer fiel en la verdad. Jesucristo es la verdad. Señor, ayúdanos, Padre, a permanecer escuchando la voz del Padre a través del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer fiel hasta la muerte, porque tú nos darás la corona de la vida. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque nos das discernimiento para poder entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ayúdanos a cuidarnos de los profetas mentirosos que dicen hablar de parte de Dios y se representan a ellos mismos, que se visten como ovejas, pero son en realidad tan peligrosos como el lobo feroz. Señor, los podremos reconocer, pues no hacen nada bueno, son como espinas que solamente hieren, van bajo sus intereses. Permite que seamos nosotros, los hombres y mujeres, que podamos frenar el engaño y que podamos transmitir tu luz. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Ante la oposición, ante la persecución, ante el engaño, Señor, ayúdanos a imitar lo bueno y permanecer en lo bueno. Porque en los últimos días tú dices que habrán mentirosos, engañadores y opositores a la verdad. Gracias por esas cartas, Señor, que nos instan a imitar lo bueno. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este ha sido otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, de la Iglesia Cristiana Roles de Justicia. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Dios les bendiga y les guarde.